La vida nos desafía a trascender las estructuras y formas convencionales. Un llamado a la exploración. Un viaje que nos lleva más allá de los límites conocidos y nos sumerge en un espacio donde la expresión de la libertad es el pensamiento mismo. En este dominio de posibilidades ilimitadas, cada organización es una manifestación de la creatividad. Una oportunidad para romper con las normas y abrazar la fluidez de la imaginación. Cada detalle nos brinda posibilidades de modelar el tiempo y la dinámica de nuestro discernimiento. El término tiny house o casa diminuta tiene raíces históricas en diferentes culturas alrededor del mundo. Sin embargo, la popularización moderna de la expresión y el movimiento como un estilo de vida consciente del espacio y sostenible se atribuye en gran medida a la década de 1990 y al arquitecto Jay Schaffer. Este concepto fue el que sirvió de disparador para que Esteban y María emprendieran el proyecto de construir su hogar con contenedores. Esteban, ¿cómo fue el inicio o por dónde se empezó para hacer esta casa container? Y bueno, la casa la hicimos junto con mi pareja, con María, y cada uno llegó, me parece, por un camino distinto al container. En mi caso fue nunca más cemento. Nunca más cemento. Ya construí alguna vez una casa con cemento y siempre me impresionó la cantidad de masa que movemos para hacer una casa. Y la idea de reciclar una caja que se usó durante muchísimos viajes por el océano, en su viaje final como lugar para vivir, me parecía excelente. ¿Partió de esa idea de cómo reciclar o fue como Sí, decir? hay una parte que era la idea de reciclar materiales, además una estructura tan sólida y linda como es un container. Y después la idea de hacerlo expeditivo, una construcción que se pueda terminar rápido. Y la idea del experimento también, ¿no? A los dos nos gustaba esa idea. Y la pandemia ayudó un montón. Sí. Porque en la pandemia de alguna manera se concibió la idea de esta casa. Sí. ¿Y cómo fue largar, digamos? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué esta forma? ¿Esta ubicación? El lugar ya estaba medio determinado porque era un terreno que yo tenía disponible. Lo tenía como inversión, algún día lo venderé, pensé. Y un día cuando empezamos a pensar seriamente en hacer una casa, María dijo, ¿por qué no vamos a tu terreno? Y yo dije, ¿por qué no? La verdad que está lindo, está pegado al cerro, todavía no se construyó de ese lado, es un lugar lindo y a mí enseguida lo primero que me viene a la cabeza es, lo puedo orientar bien, lo puedo calefaccionar con el sol.
Y este es un terreno que, si bien tiene sierra hacia el norte, no es tan alta y te permite que la casa pasivamente se calefaccione con el sol, que es algo que me interesa mucho. ¿Y el iniciar con este proyecto, digamos, se cambió mucho la idea que tenían? Sí, arrancamos con unas ideas medio locas, que eran combinación de los flashes que te generan los videos que ves de tiny houses o de casas container en YouTube, más nuestras propias ideas de cómo se aprovecha la estructura container al máximo, porque no es solo la caja adentro. Vos podés aprovechar el piso del container para que sea el techo de una cochera o su propia estructura para sostener una galería o lo que sea. Entonces, primero nos fuimos delirando cada vez a algo más loco y después tuvimos que bajar a tierra cuando empezamos a hablar con constructores. ¿Fue complicado encontrar a alguien que te entendiera que fuera un container y no querías lo clásico? Esta casa les dio un montón de trabajo a los constructores, nos lo dijeron, sí. Les gustó porque aprendieron, pero era una casa con muchos desafíos. Por ejemplo, unir containers, tener un container vertical, son cosas que no son tan sencillas. En principio, por lo menos si nunca las hiciste, no sabes bien cómo te van a salir. ¿En qué encontraban los problemas? Encontrar esto de tenemos esta idea y esto es lo complicado de hacer. Algunas cuestiones estructurales, el hibridar materiales no es algo que sea de agrado de los que construyen con containers. Después está la cuestión logística, que vos tenés que llevar todo lo más empaquetado dentro de tu container, ensamblar todo después, con lo cual está bueno que la modularidad de cada container sea fácil de abordar en el taller para que cuando llegues rápido lo armes. ¿Qué pasó con la estética, o sea, con la afuera? La gente de afuera, el barrio, la zona, porque no es muy habitual ver en San Luis casas container así grandotas. Mirá, fue divertido. Nosotros avisamos a los vecinos 3 días antes de que llegue el container. ¿Avisaron? Avisamos, sí, queríamos que sepan porque es muy poco el lío que armás cuando construís, pero el día que construís viene una grúa que puede mover 60 toneladas, es un delirio. Claro. Vuelan por el aire los containers, es algo impensado. Después se van y está todo tranquilo, pero aterrizó una nave espacial. Tal cual. Entonces les avisamos que venía la nave espacial y más o menos cómo era. Mucha gente pasa por la calle y se para y mira. Y si se queda mucho tiempo yo salgo y charlo a veces. Porque la verdad me dan ganas de convencer a otros que hagan lo mismo. Ahora, ¿qué te pasa cuando venís a laburar, llegás y ves que este proyecto, que en cierta forma lo hicieron los dos, lo pensaron los dos, está ahí parado? Primer cosa que me pasa es qué linda que es esta casa, una y otra vez lo digo. Como me pasa por los 20 años que llevo en San Luis, cada vez que veo la sierra siempre digo qué lindo que es este lugar. Me pasa lo mismo con la casa ahora, digo qué linda que es esta casa. Después hay una cuestión que es más de pareja, de alguna manera, decir mirá lo que pudimos hacer, que ninguno de los dos solo lo hubiese podido hacer. El paso del tiempo ha dejado sus huellas y cada rincón de esta ciudad lleva consigo los susurros de generaciones anteriores. Los cimientos del pasado y las estructuras del futuro convergen, creando un diálogo enriquecedor entre lo que está por venir y lo que ha permanecido oculto bajo tierra. Enrique, ¿cómo fue que llegaste a la historia esta de los túneles? ¿Cómo empezó, cómo se cruzó en tu vida, forma de decir? Comenzamos justamente con un proyecto bastante ambicioso para la ciudad de San Luis, con lo que era el estacionamiento subterráneo alrededor de la Plaza Independencia. Y bueno, una de las premisas justamente para poder desarrollar este proyecto fue justamente hacer un estudio minucioso de todo lo que era justamente las 4 calles que rodeaban a la Plaza Independencia. Así que allí fue donde justamente empezamos a tomar contexto y a interiorizarnos de lo que podía llegar a pasar debajo de esas calles. ¿Cómo se descubre que había los potenciales túneles? Yo digo potencial porque todavía no se sabe, ¿no? No, todavía no, o sea, faltaría. Nosotros en la gestión hicimos 2 estudios, uno gravimétrico y otro resistivo,
y el próximo estudio que ya con estos dos estudios que se hicieron, ya están delimitados cuál es la posible zona donde se podrían encontrar los túneles. Entonces, ya el próximo paso que ya sería un método invasivo que, bueno, sería a la excavación. A la excavación en lugares puntuales donde justamente los estudios arrojaron probabilidades de que pudieran existir estos túneles. En base a eso, ¿qué pudieron ver? Digamos, ¿cómo se distingue que puede ser un túnel o demás? ¿Que es por la profundidad, por el tamaño? ¿Cómo Sí, es? por la profundidad, el tamaño y las dimensiones que tenían en cuanto a la longitud. ¿Estaban ligados? Mirá, dentro de lo que es el estudio y la cuadrícula histórica que tenía en ese momento la Plaza Independencia, donde alrededor de ella estaba una misión jesuítica, donde estaba la iglesia matriz, donde estaban, bueno, distintas entidades del gobierno, los túneles o los estudios que nos arrojaron a nosotros es que podían haber comunicaciones justamente entre estos edificios. Bien, pero no era una red de túneles. No era una red, sino que eran dos túneles que estaban marcados vinculando estas dos tipos de construcción. Ahora vamos a los objetivos de cada uno de hoy. ¿A vos qué te parece? Porque viste que se habla mucho, se habla que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué te parece a vos? Yo por lo que vi y por lo que pienso, lo mejor que nos puede pasar como puntanos es de que realmente existan los túneles, porque creo que sería un potencial a explotar turísticamente maravilloso. Si vos me preguntás, ¿hay túneles? Y si yo te tengo que responder, por los estudios hay zonas donde podrían llegar a existir los túneles, pero yo no lo he caminado a esos túneles. En caso de que fueran túneles, ¿no? ¿Para qué te parece que servirían esos túneles? Más en ese sector que era el espacio central de San Luis. Que era el casco histórico en la época de la fundación de San Luis. Y mirá, uno de los túneles que arrojan en el estudio vincula la calle Rivadavia, el túnel iría por la calle 9 de Julio entre Rivadavia y San Martín. Coincidentemente, en esas dos esquinas, como te dije recién, en la calle San Martín y 9 de Julio estaba la misión jesuítica, y en la esquina de Rivadavia y 9 de Julio estaba la iglesia matriz. Entonces, podría existir un túnel de intercomunicación entre esas dos edificaciones, nada más. O sea, es un túnel aislado que servía ya sea para vía de escape o una vía de comunicación entre esos edificios. El trabajo que habría que hacer hoy por hoy sería justamente hacer una excavación que, como ya lo tenemos bien localizado el túnel, esa excavación no tendría más de 3 metros cuadrados, o sea, un túnel de 3x3 sería bajar a la profundidad y de allí ver justamente si realmente es un túnel o qué tipo de suelo hay que marca justamente esa diferencia en todo lo que es el sustrato de suelo en ese sector. Hay una visión, ¿sí?, de gente que apoya, entre comillas, digo apoyo, que los túneles existen. Y hay otro núcleo que dice que no. ¿Por qué te parece a vos que podrían existir? Dentro de ese contexto yo creo que San Luis en la historia sirvió de mucho, porque justamente la ciudad de San Luis, que estaba ubicada sobre el Camino Real, que vinculaba prácticamente el país, la parte norte del país con la parte sur, con la parte de Buenos Aires y todo ese sector, estaba justamente estratégicamente ubicada sobre el Camino Real, entonces se utilizaba de posta San Luis. Entonces, como te decía anteriormente, el túnel que vinculaba el ex Colegio Industrial con el Banco Nación, o sea, tiene una lógica de que por qué podrían, la hipótesis de por qué y entre qué edificios podrían existir esas conexiones.
Canal 13. Bien nuestro. Llego a La Carolina, un pueblo que se oculta sutilmente tras el velo de su propia historia minera. Con el paso de los años, las opciones turísticas sembradas aquí han crecido como un jardín de oportunidades. En este rincón, donde los recuerdos y los sueños juegan a las escondidas, Marcos decidió establecer un espacio gastronómico. En el Bodegón de Oro, los sabores se entrelazan construyendo un relato que se despliega en cada plato, como si cada ingrediente fuera una pista en un misterio por resolver. Marcos, contame un poquito cómo llegaste a La Carolina. Mi mujer es local, no es nacida acá, pero toda la generación de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos son de acá de Carolina, ex mineros. Yo tenía restaurante en San Luis y andamos con ganas de irnos de la ciudad. Y fue como que pasamos un montón de veces por acá. El localcito que estábamos antes al lado estaba medio como en estado de abandono, o sea, no estaba en funcionamiento de la municipalidad. Presentamos un proyecto a la Muni para ponerlo en valor y nada, le metimos y cerramos el restaurante en San Luis que teníamos y lo trajimos acá directamente. ¿Y por qué buscabas salir de San Luis, digamos, centro del...? Si quería vivir más tranquilo, nos gustaba mucho acá. Ella tiene sus antepasados acá, sus abuelos y sus tíos viven actualmente acá, su historia, los padres tienen su vida acá de siempre. Te mandaste a hacer un proyecto en un espacio muy reducido, sí, con un criterio o una, digamos, de pueblo, o mismo San Luis, es viajar hasta La Carolina, comer, era como... Es cambiar culturalmente algo también. La idea era laburar menos y canjear guita por vida. Calidad, claro. ¿Entendés? Ese era el canje que nosotros vinimos a hacer acá. Entonces, allá en la ciudad, en cualquier ciudad a la que vas, ganás el doble o el triple de lo que podés llegar a ganar acá, pero no tenés vida. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué sirve levantarte a la mañana con el quilombo del ruido, el auto, sí, un horario, todo el día laburando, la gente, el problema, los distribuidores, nada. Entonces preferimos eso, entonces por eso trabajamos sábado, domingo, al mediodía y nada más. Y este lugar te pidió un amigo que armaras esto, ¿no? Claro, Miguel, el dueño de acá que armó esto para él, durante muchos años me decía, che, pongamos el restaurante acá. Estuve viendo por el clima que hace en Carolina, no hace falta que pongas una cava, porque lo podés poner en cualquier lado, porque la temperatura del vino, el tipo había estado haciendo todo, y acá pones la cocina, y acá pones esto, lo otro, como se había hecho todo un plan del restaurante acá. Y lo pateé un montón de años diciéndole que no. En pandemia Miguel falleció, y no por COVID, sino por la vida. La vida, y bueno, y la mujer de Miguel nos dijo que podíamos hacer con esto, porque para ella era el proyecto que ellos tenían para su jubilación, venir acá. Y bueno, y salió la mudanza del restaurante para acá, y ya hace como un año, casi 2 años que estamos acá. Miguel se salió con la suya. Exactamente. Sí, terminó ganando. Después de tantos no, terminó ganando. Marcos, ¿qué pasó con esto que cuando inauguraron ya esta parte, ampliaron con el turismo? El turismo se viene modificando, el turismo de La Carolina se viene modificando ya hace mucho tiempo. Si bien los chicos de Huellas, de acá de Huellas Turismo, son los pioneros, que están hace mucha cantidad de años, el turismo este último tiempo se ha estado modificando. Nosotros tenemos gente hoy que nos
que nos reserva 15 días antes y que vienen nada más que a comer acá. ¿Entendés? O sea, y no solamente de San Luis, viene mucha cantidad de gente, cosa que antes nosotros venía gente un fin de semana y el sábado venía, si querías venir a comer y en el localcito al lado, que teníamos 6 mesas, podías venir a comer y hoy estamos en un local donde es mucho más grande y tenés que reservar con 15 días antes. O sea, ahí te das cuenta de que cambió el turismo. Y no solamente el turismo en temporadas de turismo. Hoy tenemos fines de semana completos, todos los fines de semana. Eso porque cambió el turismo de San Luis. ¿Y qué te pasa a vos personalmente que saliste de San Luis buscando tranquilidad, un localcito más chico, y ves que esto está mutando algo? Sí. Mucha gente. Sí, está bueno. Por una cuestión turística está bueno, porque no solamente esto, digamos, beneficia a nosotros como negocio, sino que a todos. Al hombre de al lado con su mercado, porque viene más cantidad de gente y porque vende más, y a los chicos que hacen pizza acá a 200 metros, y a la señora que vende pastelitos, y a todos. Creo que beneficia mucho, es laburo genuino, eso está bueno. Este edificio es una de las obras arquitectónicas más importantes de la era actual en la provincia de San Luis. Este lugar es una réplica de otro gigante, el antiguo Teatro Club Social, uno de los faros culturales de la ciudad que supo brillar durante más de 70 años. Un incendio lo dejó en ruinas. Finalmente, fue demolido en 1971. Contame un poquito cuál es el rol que cumplís acá dentro del teatro. Soy el director artístico del Cine Teatro San Luis. Consiste básicamente en charlar con casi todos los artistas, recibir los proyectos, en generar algunos proyectos en cogestión o generar algunos proyectos totalmente gestionados desde el Cine Teatro para el público. ¿Cómo es encarar un proyecto así, digamos? Porque es una gestión cultural en un espacio que no había nunca en San Luis, de estas dimensiones, digo, y te tocó a vos encarar esto. ¿Por dónde largaste? Mi madre fue música y mi padre bailarín, ambos armaron una escuela de arte y yo me dediqué a armar eventos además de ser bioquímico, que eso lo dejé en un pasado, me dediqué más a lo artístico. Me gusta mucho, es una pasión y la verdad que junté herramientas de danza y música y producción musical para armar pequeñas obras propias y de ahí empezar a crecer dentro del escenario. El espacio este nuevo genera la necesidad de empezar a gestionar de otra forma, ¿no? La apertura la armamos con 350 artistas de San Luis, una orquesta, un coro de 180 coreutas y afuera, en la parte de la Recoba, hicimos una presentación con 100 bailarines de diferentes géneros, de distintas disciplinas, de folclore contemporáneo, clásico y de lo urbano. Se hizo un gran espectáculo con 350 artistas de San Luis. El primero fue de 13 minutos, en donde hicimos un recorrido de 2 minutos por cada década hasta donde fue el incendio del antiguo Cine Teatro. Y bueno, y a partir de ahí retomamos el 83 con las nuevas salas que se fundaron, que fue el Berti Batini, el Hugo del Carril, y bueno, y el nuevo, que ahí tuvieron los traperos y los urbanos, como que el Cine Teatro San Luis abraza todas las disciplinas del arte.
¿Cómo podrías describir lo que se busca en este espacio? Digamos, ¿se busca un perfil definido? ¿Se busca ir para algún lado con el teatro para este lado? ¿No caer en lo clásico, en lo moderno? ¿O qué se busca? Bueno, el concepto de los nuevos espacios artísticos están abiertos hacia todo tipo de arte. Cualquier tipo de arte. Creo que sería un error hoy, en el 2023, que se adueñe solamente la música y el baile del 1800 al 1700, que es la clásica. O hacer teatro clásico o solamente. hacer solamente Shakespeare. Por lo tanto, está muy abierto, sobre todo, las propuestas más grandes, que de ahí vino primero la admiración a los colegas de San Luis, que se animaron, porque no es fácil. Estamos acostumbrados a realizar en teatros chicos, en donde los parientes se te acaban y los conocidos, y entonces tenés que generar público genuino, audiencia genuina que empiece a buscar como un producto o como una alternativa a la salida al teatro. Al abrir las puertas y veíamos 300 metros de cola, dijimos, no, la verdad que la gente está respondiendo, como que se generó una mística. Claro, se empezó a armar eso. Sí, ¿no? porque desde junio, julio empezamos a mostrarlo a los colegas, a los artistas, haciendo visitas guiadas. Claro. Yo me encargaba de mostrarles, mira, esto va a ser nuestro espacio, para que... Y eso se empezó a generar sin querer un boca a boca que generó como una expectativa. Y capaz que te meto en un lío haciendo otra pregunta, porque vos sos del palo también. Digo, la respuesta del público, de la gente, eso que hay que generar, fue buena. ¿Cómo viene del lado del artista puntano, de los creadores puntanos? ¿Cómo se tomó esta aparición de esta mole, digamos? Mientras más espacios, es igual a generar más trabajo. Más espacios para los artistas es generar más oportunidades. Más que todo, este espacio está enfocado como una industria sin humo, una industria cultural, como son las nuevas industrias, aquellas que no contaminan. Se genera trabajo, hay 50 puestos de trabajo, se formaron 500 puestos de trabajo cuando se armó este edificio, entre electricistas, técnicos de distintas cosas. Sí, porque hay detalles que uno por ahí no le da bolilla, pero la alfombra, tenerla limpia, es un laburo. Todo, mantenimiento, limpieza. Así que, y para que se utilice el arte como motor para generar trabajo. Llego al final de un nuevo viaje. Pienso en lo que ha sido para mí también estos años. El comenzar y volver a sentir que la vida es una transformación permanente, como si todo estuviese conectado en algún lugar, con el sentido más coherente. Me voy con la sensación del paso del tiempo, como algo inevitable. Pero a la vez perfecto, porque tarde o temprano la vida tiene razones y haga lo que haga, me di cuenta del cauce natural, donde solo es cuestión de dejarse llevar.